Horas. Entrevistas 24. Mide UC revisó las faltas a la ética en la vida cotidiana, el día a día. Hay varias preguntas. ¿Por qué no siempre somos honestos? Bueno, el estudio, que justamente se llama, analizó las transgresiones a normas morales de los chilenos que afectan la vida en común. La más recurrente, fíjese usted, de estas transgresiones, de estas faltas a las normas, es, por ejemplo, parecer un currículum, inflarlo muchas veces. Bueno, para analizar estos resultados, también varios ejemplos del estudio, ya estamos con el psicólogo y director de Mide UC, Jorge Mansi. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. A ver, falsear el currículum es una de estas transgresiones, porque finalmente no es ilegal en la práctica, pero sí es moralmente reprochable y éticamente condenable. Claro, lo que estamos hablando es un conjunto, elegimos para este estudio un conjunto de 10 transgresiones. La lista es mucho más grande, las posibles. Algunas de las cuales, o la mayoría de las cuales no constituyen ilegalidad, pero hay algunas que sí son ilegales. Por ejemplo, estacionarse en el sitio reservado para discapacitados constituiría además una ilegalidad. Pero la mayor parte de las personas piensa que es una Hay una falta infracción menor. a la ley justamente que está estableciendo este espacio para discapacitados. Exacto. Pero el punto es que las personas en la vida cotidiana tendemos a cometer de este tipo de faltas varias, no con una frecuencia diversa, digamos, entre las personas. Y lo interesante es que las personas mantenemos una imagen muy positiva de nosotros mismos desde el punto de vista ético. Entonces la pregunta básica que hace la investigación es cómo conciliamos las dos cosas, cómo podemos sentirnos muy honestos, muy éticos y al mismo tiempo cometer faltas. A ver, veámoslos con otro ejemplo, que es bien clásico, y de hecho ustedes lo destacan en el estudio, que es este estacionamiento de discapacitados. Sí. Voy al ejemplo en qué sentido, la justificación, la autojustificación. Exacto. Bueno, pero si mi trámite es urgente y son 2 minutitos, no va a pasar nada. Eso de alguna manera como que me absuelve, y es típico eso, me absuelve de decir, Exacto. a ver, pero esto es incorrecto. Ahí también otro ejemplo, la evasión al Transantiago. Bueno, pero si el sistema es malo, ¿para qué lo voy a pagar? La semana pasada misma escuchamos de una encuesta grande que se hizo sobre el sistema de salud. La gente decía que el 70% de los que conocía o de la gente que conocía entregaba razones falsas para obtener licencias médicas. Y cuando se le preguntaba a las personas si era legítimo hacerlo, si no me equivoco, algo así como el 58% de la gente decía que sí, porque el sistema de salud era injusto. Entonces, bueno, podemos compartir el juicio de que hay injusticia en el sistema de salud, como hay injusticia en muchos otros aspectos, pero lo que perdemos de vista usualmente es que además hay víctimas. Hay alguien que paga por eso que yo dejo de hacer, por ese costo que yo hago incurrir a otros. ¿No es cierto? Por ejemplo, a todos les sale más caro el plan de salud cuando la mayor parte de la gente, licencias médicas falsas. o todos pagamos finalmente una vez al año a través de la ley de presupuestos, no solamente los santiaguinos, también los de regiones, el costo de la evasión en el Transantiago. Esas transgresiones de alguna manera, uno, Jorge, y ustedes lo tienen en el estudio bastante bien especificado, hay un problema de falta de empatía, y yo también me voy un poquito más allá, individualismo. El chileno es muy individualista. Finalmente es mi norte, lo que tengo que hacer yo, y el de al lado, bueno, él también tendrá que encargarse, digamos. A ver, digamos que los países han experimentado, particularmente en nuestra región, una transición hacia un mayor individualismo. Éramos una región menos individualista hace 20, 30 años atrás. El proceso, digamos, la incorporación a este mercado global ha generado también adaptaciones que son, entre otras cosas, por ejemplo, este tipo de nociones como del individualismo, y una que está muy cercana a eso, que usamos en el estudio, que se denomina, que es la legitimación de las desigualdades. Es decir, cuando la gente se convence que lo que pasa en la sociedad es que hay una especie de competencia salvaje, como una especie de jungla en que cada cual tiene que batirse por sus propios medios, la gente que más cree eso es también la gente que más transgrede. En cambio, y ahora vamos al lado positivo, la gente que tiene más consideración por los demás, la gente, por ejemplo, más empática, la que más se da cuenta que cuando yo, por ejemplo, me quedo con el billete que se le cae al niño delante mío, ese niño a lo mejor va a dejar de tener algo importante que iba a comprar o va a tener un castigo en la familia. Entonces yo dejo de tentarme de quedarme con el billete y se lo devuelvo. Entonces ahí tenemos los dos lados de la moneda, ¿no es cierto? O sea, hay aspectos que aumentan el riesgo de transgresión, como puede ser esta convicción de que la sociedad funciona de esta manera, o, una cosa muy fuerte, es el observar que muchos, antes que yo, también están transgrediendo. A ver, y en ese punto me detengo. Ahí el ejemplo es clave. Por ejemplo, un padre que pasa una luz en roja. Sí. Ya ahí estamos hablando de legalidad, evidentemente, pero creo que puede ser un ejemplo. Y el niño ve esto, claramente cuando el niño pueda manejar, si se pasa una roja porque está apurado, no importa. El ejemplo también ahí es clave, ¿no? En este tipo de normas.
Absolutamente. La norma en general funciona. O sea, yo estoy subiéndome al bus y veo que la mayor parte de la gente antes que mí no validó su tarjeta. Es tentador que yo lo haga a pesar de que no conozca a nadie antes. Claro, aquí el ejemplo también es entre adultos, claro, no solamente niños. Pero yo soy un hijo y voy con mi padre salta la luz, estoy aprendiendo algo. Voy con mi padre, mi padre me ve que yo me saco una bebida en el supermercado, me la tomo, y al final mi padre bota la botella en vez de pasarla por la caja para pagarla, también estoy aprendiendo, entonces puedo hacerlo. Entonces, la norma, digamos, el aprendizaje o la socialización, decimos, de las normas es una cosa clave y de la cual tenemos que ser todos solidarios, porque hay algo de nuestra cultura que es preocupante. Este es un país que se vanagloria muchas veces de la viveza. La viveza de la chileno. Pillería. La pillería del chileno, que es clásico. Aquí... Entonces, de repente a lo mejor ese padre va y en la reunión familiar dice, mire, hijo de tigre, dice, se tomó la bebida y la botó, por ejemplo. Se celebra, no se condena. Se celebra, no se condena la transgresión. Y eso es complicado porque al final la acumulación de estas transgresiones, y eso es lo que no tomamos conciencia, genera un costo para todos. Un costo económico también, pero un costo interpersonal. El más importante de todos, la desconfianza. Cuando yo actúo así, estoy diciéndole a los demás que no confíen en mí. Y de hecho Chile tiene un problema, y es que, junto con otros países, pero el nuestro es bien importante esto, desde que se mide la confianza interpersonal en los años 80, es extremadamente baja. O sea, mucho antes que estuviéramos preocupados de la confianza en las instituciones, la confianza entre las personas ya era muy baja en Chile. Y esto probablemente se explica justamente por esta idea o esta asociación, ¿no es cierto?, de tener una tendencia, una tentación a transgredir. Ahora, son transgresiones menores. Estos no son delitos. Claro, no vamos te a dan una pequeña ventaja frente al resto, pero exacto, no son delitos en la mayoría de los casos. Una ventaja que a veces se vive con rabia, porque alguien... Y por eso, de alguna manera, eso justifica, bueno, pero si no estoy infringiendo ninguna norma legal, ninguna ley, no importa. Es como, claro, una mentirita blanca, digamos. Parece una mentira. Hay momentos que son mentiritas blancas de verdad. Por ejemplo, yo prefiero, digamos, no decirle algo que le pueda doler a una persona cuando me pregunta, por ejemplo, cómo le quedó el corte de pelo. Por ejemplo, porque yo me doy cuenta, bueno, ya se lo cortó, ¿qué le voy a decir? Pero es muy distinto, ¿no es cierto?, que yo engañe con el propósito de tener una ventaja deliberada. Llego a un lugar donde hay una cola muy larga y veo que hay una cola para personas que tienen dificultad. Simulo una cojera para ver si me dejan entrar. Eso me da una ventaja a mí a costa de todas las personas, claro, que honestamente están perdiendo, y además a costa de los que podrían haber aprovechado el beneficio legítimamente y que no lo pueden hacer porque yo estoy claro, ahí. Se centra en esta pillería del chileno que desgraciadamente se alaba, se pone en un trono, digamos, en varias situaciones, desgraciadamente, y que también transgrede, valga la redundancia, otros aspectos, la política, la sociedad, la economía, sí, todo está de alguna manera imbuido con ese detalle, el más pillo el que gana. El más pillo. Ya, ahora nosotros hacemos un punto bien importante en decir esto que estamos estudiando aquí, que son transgresiones menores. Menores, sí. Y son muy importantes decir menores, ¿por qué? Porque si fueran mayores a mí me sería muy difícil seguir mirándome a mí como una persona ética si yo hubiera realmente, por ejemplo, participado en un desfalco, si hubiera ofrecido un beneficio a alguien como en un esquema de corrupción. Ya, esas transgresiones mayores que usualmente se asocian al ejercicio del poder requieren de otras explicaciones. Típicamente son más racionales también. Y hacen un cálculo muy importante sobre cuánto voy a ganar versus cuánto riesgo incurro. En las transgresiones menores, por ejemplo, la gente está más tentada a quedarse con el billete si el billete es chico que si el billete es grande. Sorprendentemente, nosotros no tiene lógica económica. Claro. Porque si yo me quedo con un billete de 10.000 versus un billete de 1.000, me parece que el de 10.000 se parece más a un robo, mientras que el de 1.000 a lo mejor es un descuido y no me hace sentir tan mal. Hay también una autojustificación. Totalmente. El principio básico desde el punto de vista psicológico que opera aquí es el principio de la autojustificación. O sea, yo hago cosas para explicarme antes. Yo digo, yo me voy a estacionar aquí porque tengo que hacer un trámite muy importante, a pesar de que no debo. Cuando ya he hecho el trámite, digo, no, pero si fue solamente 2 minutos. Y cuando pasa el tiempo, me olvido. A ver, y son actitudes que también arroja el estudio, son bien transversales. Aquí entre hombre y mujer estamos todos en la misma bolsa. No exactamente en ese aspecto. En ese aspecto la justificación es distinta. Los hombres transgredimos más, significativamente más que las mujeres. No mucho más, pero hay una diferencia. Hay una diferencia significativa. También un poco más los jóvenes que el resto, por ejemplo, de 18 a 25 años, más que el resto de las personas adultas. Puede ser la rebeldía, que está asociado a eso. Claro. Pero interesantemente, personas de todos los niveles de ingreso transgreden por igual. O
O sea, este no es un problema como algunos pensarían, por ejemplo, de que quienes tienen menos usan la transgresión para compensar su situación. No. Y que todos. suma también el tema educacional. Posiblemente. Todos, lo más sorprendente tal vez para algunos es que si yo soy católico, soy evangélico. Si yo soy ateo, soy creyente no adherente a una religión. Lo mismo. Si yo soy de derecha, de izquierda, de centro, si no tengo posición política, lo mismo. Entonces, en ese sentido, ¿por qué a nosotros nos ha parecido importante mostrar que no hay diferencia? Porque quiere decir que es un fenómeno generalizado y que tenemos que hacernos cargo como sociedad de un fenómeno que es endémico. Y lo veo importante porque así también se concluye que no tiene matices. Que esa misma justificación uno podría justificarse en el credo, en la educación, en el nivel socioeconómico, y aquí la línea es igual para todos, digamos. Es una línea igual para todos y que tiene que ver con un tema cultural. En definitiva, la solución a esto no... Bueno, ciertamente no es una solución que pasa por predicar, aunque también es muy importante recordarnos los valores, pero hacerlo de una manera inteligente. O sea, tenemos que en la escuela, por ejemplo, fomentar la empatía para que los niños justamente sean sensibles a lo que le pasa a otros cuando ellos, por ejemplo, toman una ventaja. Que ese factor es clave, porque finalmente cuando sé que alguien va a tener un daño por lo que hago yo, de alguna manera me pongo en su lugar, y eso, en términos psicológicos, humanos, lo que sea, finalmente me impiden hacer eso, ¿no? Bueno, de hecho, la empatía es precisamente una de las habilidades sociales Ponerse en el más lugar claves que uno puede, o sea, si uno tuviera que priorizar, a veces, yo sé que en todos los sistemas escolares estamos muy preocupados que nuestros niños aprendan matemáticas, lenguaje, ciencia, pero si uno pudiera poner algo a la par de esos niveles de aprendizaje, yo pondría la empatía sin lugar a dudas. Eso tiene que ver con el clima escolar, eso tiene que ver con el bullying, eso tiene que ver con la ayuda y eso tiene que ver con las transgresiones. ¿Y por qué parte? ¿Por el colegio, por la familia, por la sociedad en su conjunto, por los medios? En todas partes, porque por ejemplo, algo que también hemos estado diciendo, la gente creería que para evitar que la gente se mal estacione en lugares que están reservados para personas con discapacidad, lo que hay que hacer es penalizar o amenazar con el castigo. Claro, que se lleven el auto, no que sea una multa leve, por ejemplo. La gente sabe que eso, la probabilidad de que lo vayan a multar o que lo vayan a sacar el auto desde un estacionamiento en un centro comercial es muy baja. Entonces, no le importa mucho. Pero sí importa mucho más si el mensaje que la persona recibe es que en este lugar, en esta ciudad, en esta comunidad, en esta comuna, nos importa respetar a todos. Ese mensaje que invoca la norma, que invoca la explicación de por qué le estamos reservando un lugar especial a ciertas personas, es mucho más poderoso para impedir que alguien transgreda que simplemente la amenaza de la pena. Bueno, y el mensaje, por ejemplo, en la discapacidad que se aplica a este punto, generalmente y desgraciadamente, vuelvo a decirlo, se tiene que llegar a decir en su familia podría haber alguien con discapacidad que necesite ese estacionamiento. Es decir, hacerlo mucho más cercano, una empatía que solamente puede obedecer a tu hijo, tu sobrina, tu mamá. Bueno, la idea es al círculo más cercano, digamos, ¿no? Y evidentemente la idea es trascender ese círculo cercano, porque si a mí me toca, claro, que en mi familia por ejemplo, tengo un familiar con una discapacidad, yo voy a ser mucho más sensible al tema. Pero también en eso hay un poco de autointerés, porque descubrí que que tenía un costo para mí también. Lo importante es que promovamos una empatía más generalizada y que yo, aun si no tengo nadie en mi familia que esté sufriendo una enfermedad grave, nadie que necesite un trasplante, nadie que esté en una situación de discapacidad, aún así sea capaz de entender por qué es importante prevenir las transgresiones. Por último, Jorge, ¿esa empatía es distinta la de hoy con la de ayer? ¿Las generaciones también han tenido un cambio con respecto a eso? ¿O esa vivereza, esa pillería del chileno siempre se ha dado en estos niveles, digamos? Bueno, es que la pillería tiene que ver con una especie de mito cultural, ¿no? No perdamos de vista. Si uno piensa, ¿qué caracteriza al roto chileno? Uno diría, es pillo. Un ser pillo, ¿no es cierto? Y eso lo vemos como algo simpático, algo divertido. Probablemente no es incompatible con la empatía. Ya. Yo creo que el tema con la empatía tiene más que ver con el problema que se produce con el individualismo y el egoísmo en ese sentido. Con esta adopción de esta noción de que el mundo es una especie de jungla competitiva. Cuando eso se instala, eso amenaza seriamente la empatía. Entonces, la prevención de este problema tiene más que ver con una formación temprana en que los niños descubran que justamente todos somos interdependientes y que para que me vaya bien a mí, también le tiene que ir bien a los demás. Y no lo contrario como algunos creen, que es que para que me vaya bien a mí es necesario que otros lo pasen mal. Un interesante estudio que muestra a los chilenos cómo somos y cómo no nos gustaría vernos, pero que desgraciadamente vamos apareciendo. Es un espejo sea cual sea.
Es un espejo que nos muestra detalles que no queríamos ver, pero es mejor que los veamos para corregirlos. ¿Dónde podemos encontrar el estudio para ir? El estudio está disponible en el sitio web de MIDEUC, www.mideuc.cl. Perfecto. Jorge Mansi, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Entrevistas 24.